Eh, a todos los seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados SRL, mi nombre es Jesús Barbosa. Mi página web es www.barbosaabogados.com y mi celular de contacto es 98 92 44 962. Bien, en este tutorial, en este video, vamos a plantear el caso real de un efectivo policial que en el grado de suboficial de tercera no se le impide ejercer sus funciones de efectivo policial, porque cuando era alumno tuvo una resolución como alumno sancionatoria y por lo tanto, como lo están sancionando cuando fue alumno y ahora es suboficial, no se le permite trabajar. Consecuentemente, ¿qué estamos haciendo? Planteando una acción de amparo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahorita les comento prácticamente. Bien, este es un caso que lo estamos planteando bajo las siguientes circunstancias y detalles. Hemos acudido al juez constitucional, lógicamente, para emplazar a la Dirección General de la Policía Nacional, al Procurador de la Policía Nacional, ya que tratándose de una acción de amparo, debe integrarse con el Procurador del Ministerio del Interior para asuntos relativos a la Policía Nacional. Este caso sucedió cuando estaba vigente la ley 23.500, ley de habeas corpus de amparo, por si acaso, para mencionar en el acuerdo al principio de temporalidad. Bajo esa circunstancia lo estamos planteando. ¿Por qué? De conformidad con el artículo 200, numeral 2 de la Constitución, ahí viene el petitorio, concordante con el artículo 24, numeral 10 de la ley 26.500, ley de habeas corpus de amparo, vigente en aquel momento, recurrimos a una demanda constitucional de acción de amparo por la grave vulneración de los derechos constitucionales, transgresión a la libertad de trabajo y del debido proceso, dirigiéndola contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, con citación al Procurador Público de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, que se encarga de estos casos. ¿Para qué pretensión estamos acudiendo al juez constitucional? ¿Qué le estamos solicitando? Lo siguiente. Primero, pretensión principal y única. Se permita desenvolverse laboralmente o trabajar en el servicio activo de la Policía Nacional en su condición de suboficial de la Policía Nacional, porque la resolución directoral número de la DIRERUT, PNP, etc. PNP, de tal fecha, emitida por la Dirección de Educación y Doctrina Policial, a la fecha, no se le permite trabajar libremente, es decir, se le está impidiendo la libertad de trabajo policial como función pública, sin tener en cuenta que dicha resolución estaba dirigida contra este demandante efectivo policial en el grado suboficial de tercera, pero cuando era alumno. No actualmente, que ostenta el grado suboficial de tercera de la Policía Nacional, porque ya egresó en una fecha determinada, siendo dicha resolución desde todo punto de vista inconstitucional, arbitraria, ilegal, violatoria del derecho a libertad de trabajo y de los pactos y convenios internacionales de los cuales el Perú es miembro y suscriptor en materia laboral. Se te pide la nulidad de una resolución ficta porque se acogió al agotamiento de la vía administrativa y asimismo le impide que realice su servicio policial estando ya en actividad con todos los derechos y las prerrogativas que la ley de personal le reconoce. Asimismo, solicitamos que se paguen todas las costas y los costos del proceso conforme al artículo 414 del Código Procesal Civil, concordado con el artículo 416 y siguientes del mismo código. ¿Cuáles son los fundamentos? De hecho, les comento para todos los seguidores del canal de YouTube. ¿Cuál es la finalidad de esta demanda? Que la Policía Nacional respete la libertad de trabajo y no, como una resolución arbitraria e inconstitucional, se le prive de sus derechos constitucionales, que se le viole la tutela y protección a sus derechos de trabajo como persona, es decir, que el juez ampare como tutela sus derechos
de libertad de trabajo y ordena a la Policía Nacional que le permita continuar en el grado y en el estatus de suboficial de tercera. Se menciona que, a manera de ilustración, cuando en un año determinado este efectivo policial terminó sus estudios secundarios y logró tener la vocación de policía, para lo cual se encontró sano, física y mentalmente, cumplió con los requisitos, compró su prospecto, postuló a la Escuela Técnica de la Policía Nacional, fue sometido a todos los exámenes académicos, físicos y médicos, de laboratorio clínico, examen radiológico, examen clínico, examen oftalmológico, examen cardiológico, otorrinolaringológico, examen odontológico, examen de salud mental, examen psicoevaluativo y psiquiátrico, que son los exámenes que se toman al postulante. Los mismos que lo aprobó satisfactoriamente, alcanzando vacante como alumno en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Puente Piedra, vamos a decir. Y que durante todo el tiempo de su internamiento se desarrolló en forma normal, hasta que un día de febrero del año determinado tuvo un incidente con sus compañeros de escuela donde hubo un altercado, una exaltación, y producto de esta exaltación y este altercado, este malentendido, esta riña, fue sometido a un proceso administrativo disciplinario y luego remitido al Hospital Central de la Policía Nacional e internado en el pabellón de salud mental. Permaneció ahí por el lapso de un mes. Al término, lo regresaron a la escuela, donde sus instructores le ordenaron que rinda sus exámenes finales, lo mismo que los aprobó de forma satisfactoria y lógicamente obtuvo la documentación correspondiente para que pueda egresar como suboficial de tercera dentro de los lineamientos y los ordenamientos que señalan las leyes de la Policía Nacional, recibiéndose en el despacho de suboficial de la Policía Nacional y siendo destacado a trabajar en una comisaría hasta una fecha determinada en que fue puesto a disposición de la jefatura distrital de la Interpol Lima y finalmente remitido a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Puente Piedra, donde le hicieron conocer y entregaron una copia simple de una resolución directoral emitida por la Dirección de Educación y Doctrina, donde se le indicaba que con fecha 1 de abril habían resuelto separarlo definitivamente de la Escuela Técnica de la Policía Nacional por inaptitud psicosomática, por su estado mental, indicándole al oficial que dicha resolución solo cumplía el efecto legal si era alumno, ya no suboficial, pero en la fecha ya no era de alcance inmediato para un suboficial de tercera. Por lo tanto, habiendo incluso hasta prescrito la falta, de acuerdo al análisis que lógicamente se hará en el transcurso del proceso, se evalúa en el transcurso del expediente, ya deviene inconstitucional, inarbitraria esta actitud. Pero un razonamiento que tenemos que tener en cuenta acá es que si bien es cierto se internó a este alumno en el Hospital de Salud Mental de la Policía Nacional, ahí se le hizo una junta médica, se le hicieron varios análisis, se le hicieron varios exámenes, y en esa junta hay un acta de la sanidad y que nunca le comunicaron la decisión. Lo único fue es que lo examinaron y lo devolvieron a la escuela sin poner en conocimiento cuál era su estado de salud, por el cual procedieron a darle sus exámenes académicos y bueno, aprobó y salió de la escuela normalmente. Y que luego de que toma conocimiento, estando ya como oficial de tercera de la resolución editorial, recién ha tomado conocimiento que el acta de Junta de Sanidad solicitaba la separación definitiva de la Escuela Técnica Superior de la Policía por inaptitud psicosomática por supuestamente su estado mental para el servicio policial. ¿Por qué? ¿Cuál era la causal? Le invocaban esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide. Bien, que una vez que fue ya tramitada esta resolución,
se le hace entrega, pero ya no era aplicable el caso de él, porque él era un suboficial de tercera ya en actividad, ya no era alumno, ya no era un alumno en formación. Y en su caso, al ser un suboficial, ya no dependía actualmente de la escuela, sino dependía del director de Recursos Humanos de la Policía Nacional en el RIMAC. Motivo por el cual se solicitó en su momento que se le devuelva a su unidad para continuar con su servicio policial, negándose de todos modos y de mil maneras los oficiales a cargo del comando, porque supuestamente esta resolución le daba de bajo de esquizofrenia paranoide. Entonces lo despiden del trabajo. Lo más delicado es que por conducto regular no se le permite dejar los documentos, como siempre en la policía. Hay un poco de autoritarismo, de arbitrariedad, y a pesar de que ha solicitado por conducto regular regrese a trabajar, le negaron que regrese a su puesto y prácticamente los pusieron a disposición con oficio para regresar a su trabajo, pero estaban cometiendo un abuso de autoridad porque nunca se le prestó la atención del caso. Algo que tenemos que ser que son casos que muchas veces suceden en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Que en la escuela de formación, sea policial o militar, cuando se entrega una resolución directoral, normalmente en una copia fotostática simple, en este caso le entregan y le despojan de su carnet, de identidad personal y le obligan a abandonar la escuela en forma abusiva. A pesar que ya él reclamaba de que esta resolución no le era aplicable porque él ya no era alumno, era un suboficial de tercera, y que su jefe directo o inmediato superior era el general director de Recursos Humanos. Cuando se firma el despacho de su oficial, dice: el alumno de la escuela tal ha acreditado reunir los requisitos para optar el grado de suboficial de tercera al haber culminado sus estudios de formación profesional satisfactoriamente en el periodo que establece el artículo 47. Para esa fecha, la ley 27238, ley de la Policía Nacional, modificada por la ley 28078, es más aún en la parte posterior, dice: de conformidad con el artículo 8 de la ley 28857, ley de régimen personal de la Policía Nacional, ha venido en expedirle el presente despacho de su oficial de tercera de la Policía Nacional. En consecuencia, se ordena y se manda, le tengan en rojo como tal y le guardan las consideraciones, el respeto y dicha jerarquía corresponde. Y le dan una fecha determinada y fue firmada por el director de la DREUN en ese tiempo. Pero, a pesar de todo esto, con este despido que se le hace abusivo, arbitrario, inconstitucional a este efectivo policial, él, pese a todo, impugna esta resolución mediante un recurso de apelación, donde en aquel momento se le hizo ver al director de Educación y Doctrina Policial que esta resolución era inaplicable, inalcanzable, ya era incompetente darle de un alumno a una persona que ya se encontraba con el grado de despacho de suboficial de tercera. Y que lógicamente estaba en una causal de nulidad, bueno, porque el artículo 10, inciso 2, habla de los vicios de los actos jurídicos y los vicios de la competencia en esta ley de procedimiento administrativo general, y que lógicamente este acto en concreto de despojarlo de un despacho ya ganado, firmado y sellado por un general a nombre de la nación, despojarlo porque tenía el problema cuando fue alumno, es un acto arbitrario, inconstitucional. Por eso es una acción de amparo, porque se violan derechos fundamentales. Y que, como otro punto y otro agregado, debemos decir de que transcurrieron más de 30 días conforme al artículo 207,2 de la ley 2744, que originaba en aquella fecha una respuesta y no dio la respuesta, y se acogió el silencio administrativo negativo y operaba una resolución administrativa ficta, con lo cual agotaba la vía administrativa, porque apeló. Que tenemos que dejar en claro que una acción de amparo se plantea en este caso, o se planteó en su caso, en su momento determinado, porque se estaba violando
el ingreso a trabajar y burlando un derecho establecido en la Constitución, derecho al trabajo y el debido proceso administrativo. Debido proceso administrativo disciplinario sancionador que no era responsabilidad del suboficial, antes alumno, sino de los encargados en su momento, sea de la junta médica, sea del oficial a cargo, sea del director de la escuela. No se pusieron de acuerdo, pero se generó esta situación de hecho y de derecho que ahora origina una acción de amparo. Consecuentemente, que esta supuesta enfermedad en calidad suboficial de la Policía Nacional la ha adquirido en el centro de formación de la escuela cuando era alumno. Entonces se encontraría en curso ahora en la ley 12633, por lo que debería ser periodo sometido a 8 periodos en el hospital de policía, sometido a ley, para un tratamiento y al término de la misma, si no recupera, recién podrían pasarlo a retiro. Por lo que a fin de valer sus derechos, conforme lo dispone la norma administrativa y el artículo 10 de la violación del acto jurídico y causal de nulidad, también se iniciará un proceso contencioso administrativo para que pueda demostrar en otro proceso que es una persona sana, activa, proactiva, física, mental o psicológicamente. Ese es el caso. ¿Cómo lo enfocamos constitucionalmente? Que el trabajo es un deber y un derecho. El artículo 20, que es el artículo 22, el artículo 23. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Habla el artículo 23 de la Constitución. Y la ley, el artículo 27 dice, la ley otorga al trabajador una protección debida contra el despido arbitrario. Es más aún, el artículo 103, hasta donde yo recuerdo, dice que pueden expedirse leyes especiales que así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declare su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, y la Constitución no ampara el abuso del derecho. Pero donde se ha viciado el procedimiento administrativo es en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, porque la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional dice, ninguna persona puede ser enviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de lo previamente establecida, ni juzgada por órganos jurisdiccionales incompetentes o regímenes de sección, ni por comisiones especiales creadas para el efecto, cualquiera sea su denominación. Eso está prohibido. Pero es más aún, ¿qué dice el Código Civil en su interés para hablar? Artículo 7. Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico moral, que él sí lo tiene. El interés económico moral, sobre todo el interés moral, autoriza la acción solo cuando se refiere directamente a la gente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. Y más aún, el Código Civil, en el artículo 8, dice que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos de un defecto o deficiencia de la ley, debe aplicar los principios generales del derecho y vehementemente los que inspiran el derecho peruano. Bien, esto llega a probar que en muchos casos, conforme a los medios probatorios que ofrece ahí, que es la copia legalizada del despacho como suboficial de tercera, firmado por el director de Recursos Humanos, la resolución directoral cuando era alumno, que lo cuestiona, que le dan de baja como alumno, pese a que es un suboficial de tercera, en su momento, y la copia de su recurso de nulidad, su escrito pidiendo su nulidad de la resolución ya mencionada, y el escrito cogiéndose el silencio administrativo negativo. Todos estos recursos que ameritan y que demuestran que en diferentes casos especiales y según el principio de temporalidad debe aplicarse al caso concreto la norma vigente al momento de los hechos. Principio de temporalidad. Y es cierto, no se ampara el abuso del derecho. Y aquí se estaba cometiendo y se está cometiendo un abuso del derecho. Consecuentemente, esta demanda debe ser fundada y ordenarse que estos actos hostiles y esos actos que impiden su derecho a trabajar no se repitan, sancionando a los responsables, no solamente en la vía civil, en la vía penal y también en la vía institucional a través de inspectoría o los órganos que se encargan de sancionar este tipo de conductas ilícitas en agravio de efectivos de la Policía Nacional
porque la ley de régimen disciplinario para estos casos es muy drástica. Mi nombre es Jesús Barbosa, a sus órdenes para servirlos. Nos encontramos en el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL, en mi página web www.barbosabogados.com y mi celular de contacto 98 92 44 962. Para servirles, cualquier consulta a sus órdenes. Muchas gracias.